Buenas tardes a todos, bienvenidos a este diálogo entre hermanos. Estamos en este martes 13, martes 13. Dejemos de lado todas las supersticiones. En este martes 13 estamos iniciando este diálogo entre hermanos en RAC, Rincón de Apologética Católica, y en todas las páginas hermanas que nos acompañan a llevar adelante y a transmitir y a compartir este contenido que venimos haciendo desde hace ya más de un año con mucho cariño y entusiasmo. Tengo del otro lado a Franz Agustín Hidalgo, que está ahí. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Franco? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos aquellos que nos acompañan en este su programa Diálogo entre Hermanos. En verdad, es todo un honor nosotros, para mí en particular, estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de todo esto que preparamos con todo amor, con todo cariño para ustedes. Qué lindo. Franz, ¿cómo estás de salud? Que sé que estuviste complicado y de paso aprovecho, pero te escucho que estás ahí con la garganta con problemas. Sí, sí. No, no, es una tosecita que tengo saliendo victorioso del famoso coronavirus, Franco, pero en realidad mi familia y yo todos estamos muy bien, fue muy leve. eh, los protocolos de cuidado básicamente para proteger a otros y para protegernos nosotros. Pero no, nada que no nos preocupara. A partir del día de hoy ya estoy de alta, ya puedo salir a la calle, ya puedo abrazarme con quien quiera, pero Mm. todo está muy bien, Franco, te agradezco montones. Perfecto, Franz. Bueno, ¿nos regalás una oración para ponernos en la presencia del Señor? Claro que sí, invocamos su presencia amorosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, le pedimos, no, perdón, primero vamos a darle gracias. La verdad es que nos da la salud, nos da la vida, nos da el amor, nos da su presencia en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no vivir agradecidos con Él? Gracias, Señor, por tantas cosas bellas que nos ofrece. Y mira, yo que te he pedido tanto por la gente de COVID, la semana pasada que Mm. estuvimos en este programa, yo estaba ya enfermo y yo no sabía. Bendito sea Dios. Y hoy ya saliendo con algunas consecuencias, pero Señor, sé que si a mí me trataste de chineado y me cuidaste, hay mucha gente que está sufriendo, Señor. Tú sabes por qué y para qué. Por todos aquellos que están sufriendo hoy una enfermedad, no solamente el coronavirus, cualquier enfermedad, Señor, para que tú le brindes el consuelo, el apoyo, el gozo, el que puedan entender de que siempre en ti hay un motivo para que las cosas suceden. Para todos los que aman al Señor, las cosas siempre suceden para bien. Es palabra tuya y nosotros la creemos. Pero Señor, dales consuelo a aquella gente que necesita de ese amor, de esa misericordia. Señor Jesús, también quiero poner en manos en este momento a toda tu santa iglesia, empezando por el Santo Padre, por todos los obispos y sacerdotes, los pastores que dirigen a tu pueblo, Señor, para que puedan poner la confianza en ti y puedan poner todo su trabajo en tus manos, Señor. Y en especial hoy en este día, que nos abra la mente y el corazón para poder transmitir el mensaje que tú hoy quieres que transmitamos. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y Amén amén. y amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Franz, estamos transitando nuestro programa. Estoy viendo que no cambié el fondo, pero bueno, mientras ustedes están ahí, me van a dar un segundo que lo vamos a hacer. Porque hoy es parte 3. No sé por qué dejé parte 2. En realidad es parte 3. Ahí está, lo he cambiado en vivo. Eh, Hoy estamos en nuestra parte 3 de aquellas reliquias, aquellos monumentos, aquellas cosas que hacen a la fe de la iglesia, a la historia de la iglesia, y que son tan importantes como para ir bueno, descubriendo, ¿no?
por dónde estuvo la iglesia, dónde estuvieron los cristianos, esta importancia que tenemos siempre de hablar, de cimentar la fe, porque estamos en un momento histórico en el que la iglesia es como que está desmembrada, hay mucha confusión adentro y bueno, y afuera ni hablar, ¿no? Cada vez más subdivisiones, cada vez más sectas, cada vez más instituciones nuevas, con nombres nuevos, con ideas nuevas, con doctrinas nuevas, y todas asegurando esto, ¿no? Somos la iglesia verdadera, porque la iglesia católica no lo es, por esto, por aquello y por lo otro. Entonces siempre es bueno, como lo venimos diciendo programa tras programa, ir a la historia, investigar, no solo valernos de la palabra de Dios, que para nosotros es una de las dos fuentes de revelación tan importante, pero junto con la palabra de Dios, la sagrada tradición, y qué hay en la sagrada tradición, qué hay en la historia, y todo eso que venimos viendo. Hoy estamos en la parte 3, vamos a ir viendo algunas cositas, hay tanto para ver. Hoy, cuando íbamos seleccionando de qué íbamos a hablar, bueno, uno va dejando cosas afuera porque no se puede hablar de todo y en tan poquito tiempo. Pero, a ver, Franz, ¿qué tenemos para hoy? Mira, Franco, en verdad el programa es bien difícil ir montándolo, porque hay tanto, como bien decís vos. Pero yo aquí quisiera por lo menos irnos encaminando poquito a poco, y si tenemos 2, 3, 4, 5 programas más, pues que sea la guía del Espíritu Santo lo que nos dirija. Y sí, es importantísimo, y lo hemos recalcado en otros programas, tú lo tocas ahora, y yo quiero también tocarlo, el hecho de que la iglesia no se quedó en el año 100 con la muerte de Juan, no se quedó en el año 100 con el libro del Apocalipsis, que por cierto, existen historiadores que hablan claramente de que no fue escrito en el año 100, que posiblemente en los años 70, por ahí. Bueno, es cuestión de historiadores y cambia un poco. A lo que voy es que existieron los cristianos desde siempre porque hay una promesa de Jesús. La promesa de que Él estaría con su iglesia todos los días. O sea, no dice, voy a estar 364 días al año y un día de descanso. No, Él dice todos los días. Entonces quiere decir que la iglesia siempre tuvo el apoyo de Cristo, la iglesia siempre existió, la iglesia nunca dejó de existir, y entonces es importantísimo poder identificar exactamente cuál es esa iglesia y cuáles son las raíces históricas. O sea, ya hablamos de la Biblia, pero la Biblia se hizo por el año 382. Nosotros estamos hablando incluso desde antes del 300. Hemos empezado la arqueología cristiana de antes del 300, como diciendo, bueno, no, hay una iglesia que estaba antes de la Biblia misma. Pero Franco, sigamos ese rumbo. ¿Hay algún templo que date esa fecha? ¿Cuál es el templo más antiguo para preguntarte más directo? Bueno, mira, si bien hablando concretamente de templo cristiano, cristiano que se pueda reconocer como tal y que no haya ningún tipo de dudas, hemos hablado en el primer programa de arqueología de las catacumbas, que no se la puede considerar templo porque bueno, era más para el lado, como decíamos la primera vez, de dar santa sepultura a los muertos. Si bien sabemos que ahí adentro se celebraron eucaristías y hicieron las veces, por decirlo así, de templo, pero como templo como tal tenemos que hablar de la basílica, que lo voy a poner en pantalla. Hay un video ahí que bajé hace un ratito de internet como para que puedan tener una noción rápida. Es en este caso lo que están viendo ahí es San Juan de Letrán, y es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias, Franz. En el siglo IV, a comienzos del siglo IV, cuando
terminaron las persecuciones contra los cristianos. Todos sabemos que el emperador Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán. Era un palacio, para que fuera la residencia oficial del Papa. Entonces Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Esto fue, Franz, hasta que en el siglo XIV los papas se trasladaron a lo que es hoy el Vaticano. Y a finales del siglo XVI, el entramado riquísimo de edificios que se habían ido formando en aquella histórica sede fue casi demolido en su totalidad, por decirlo así, por Sixto V, un papa que, bueno, tenía un poco, no le gustaba mucho el mundo antiguo, muy parecido con mi país, vamos sacando, reemplazando y poniendo cosas arriba, pero bueno, solo consiguieron sobrevivir a esa etapa de Sixto V, la antigua y venerada basílica reconstruida por Borromini en el siglo XVII y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. Pero este templo que estamos viendo ahí en el video, en este video que hay tan bellas y hermosas imágenes, que por cierto está bueno para aquellas personas que no son muy amantes de las imágenes. Esto data, como te decía recién, Franz, del siglo IV. Y yo cuando un poco pienso y miro estas imágenes y voy en el tiempo, no nos damos cuenta, Franz, no sé qué te parece a vos, pero no nos terminamos dando cuenta de lo que significa cuando decimos siglo IV, o sea, y hablamos de siglo IV. Estamos hablando de hace 1700 años atrás. O sea, sabemos que América, el descubrimiento de América, año 1492, ya este templo que estamos viendo ya tenía 1100 años. Más de 1100 años. O sea, pensemos en lo que significa en el tiempo, en la historia. Uno mira a América, mira para atrás y decimos, el descubrimiento de América fue hace muchísimo, una cosa increíble de tiempo, no se puede pensar. Bueno, sin embargo, este templo que estamos viendo acá, San Juan de Letrán, siglo IV, año 315, ¿no? Bueno, ahí está terminando el video que había bajado recién. Es un video que está en YouTube, que lo puede buscar cualquier persona. Era una manera de poder reconocer esta estructura que, como decíamos recién, data del siglo IV. Y fíjate que es... podrán decir, bueno, ahí inicia la Iglesia Católica, Franz. Habrá personas que dirán, bueno, qué bueno porque están mostrando cómo inicia en ese momento la Iglesia Católica. No. O sea, Constantino da la libre... en el Edicto de Milán da la posibilidad de poder vivir la fe cristiana como algo público y normal, sin esta cuestión de la persecución, lo que pasaba antes, al punto que nos dio la posibilidad de empezar a tener una fe un poco más viva, no sé si más viva, porque la fe era muy viva hasta en esos escenarios difíciles de las catacumbas, pero digo, nos dio la posibilidad de empezar a congregarnos en espacios públicos sin tener que estar escondiéndonos, sin tener que estar viviendo la fe así como lastimosamente la vivieron nuestros hermanos en el pasado. Pero bueno, vemos acá un templo que, si buscamos un templo evangélico, un templo de los testigos de Jehová, un templo pentecostal, un templo adventista, un templo mormón de esa época, sabemos que no existe. Por más que muchos hermanos... ¿Esto por qué lo decimos?
porque hay evangélicos o hay hermanos no católicos muy, muy serios, muy sinceros y que reconocen que ellos nacen desde la separación de los que se fueron con Lutero de la Iglesia Católica, y ahí empieza la historia de ellos, que sabemos que es así. Pero hay otro grupo muy grande y cada vez más grande de este último siglo para acá, o del siglo pasado y parte de este siglo para acá, que sostienen que no, que ellos estaban presentes y que la Iglesia Católica no es la Iglesia y que ellos no vienen de Lutero, sino que son los verdaderos cristianos. Entonces, siempre lo bueno, Franz, en estos casos es ir a la historia y buscar, decir, bueno, a ver, yo estoy mostrándote un templo que arqueológicamente hablando, científicamente hablando, antropológicamente hablando, sacando de lado la religiosidad. O sea, si la ciencia tuviera que datar este templo, diría siglo IV. Punto. No hay mucho más para discutir. Pero no hay ningún rastro histórico de ningún templo no católico cristiano, para que se entienda. Ningún templo no católico cristiano que vaya más atrás del siglo XVI. Sí, O sea, no, es más. sí, Y Franz. estamos hablando, o sea, y ubicándonos un poco en las iglesias que se separaron, por llamarlo de una manera, a partir de la Reforma Protestante, templos luteranos, calvinistas, anglicanos, por ejemplo, pero ni que se diga jamás encontrar de estas, perdónenme la expresión, a veces a muchos les duele un poco, pero es una realidad, menos una secta de garaje, alguien que diga que tiene una iglesia escondida por ahí en una caseta. O sea, si ya las iglesias tradicionales, como decía, luteranas, anglicanas, etcétera, aparecen a partir del siglo XVI y sus templos incluso empiezan a aparecer ahí. Podríamos decir que incluso quizás en Inglaterra hay unos templos anglicanos, porque recuerden que ellos sacaron a la Iglesia Católica de sus terrenos, de sus países, y entonces pudiera haber uno, pero no uno que efectivamente haya sido construido por esas iglesias como tal. Pero Franco, yo creo que en eso vamos quedando claros. O sea, la historia y ahora la ciencia, a través de lo que es la arqueología, va demostrando la permanencia de una iglesia a través de los tiempos. Y es una iglesia que viene desde la época de Cristo. Pero, por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos de la corona de espinas, los clavos, el madero de la cruz. Incluso creo que hasta el letrero de que está en la Santa Cruz arriba. Existen otras reliquias que puedan uno ubicarlas de tanta importancia, de tanta belleza para lo que es la cristiandad. No sé Sí, si me sí, sí, explico sí, la sí. consulta, sí. Mira, hay muchísimas, y lo digo sin temor, hay muchísimas, Franz, muchísimas. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, pero por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, el Santo Grial, no sé si saben, si tienen noción de lo que es el Santo Grial, pero bueno, Sí, Santo Grial se le Indiana dice. Jones en la cuarta Ahí está, en la película, última cruzada, creo que en la era última esa. cruzada. Sí. Bueno, fue muy famoso. Bueno, el Santo Grial es la copa, el cáliz con el que Jesús pasó su última cena, en donde consagró e instituyó para siempre la Santa Eucaristía. O sea, va a sellar su alianza y va a decir, esta es la sangre con la que se sella esta nueva alianza, esta alianza que se sella con mi sangre. Bueno, ese Santo Grial, si bien hay
discusiones de que si es verdadero el que está en León, y lo vamos a ver ahora, o si es el verdadero el que está en Valencia. Está esa discusión. Hay algo que no se puede discutir, que es la antigüedad de, por ejemplo, el que vamos a mostrar ahora en pantalla. Lo voy a poner en pantalla. Ahí lo ven a Benedicto hacia la izquierda de la pantalla, enfrente del Santo Grial, y hacia la derecha a San Juan Pablo II, las dos fotos que están hacia la derecha. Eso que están viendo se dice es la copa, el Santo Grial, donde Jesús habría celebrado la última cena. Esto se ha datado de que es desde esa época, o sea, científicamente no hay duda que esta copa que está ahí, este cáliz que está ahí, tenga ese tiempo. Más allá de que después estarán los escépticos que dirán, Franz, no, pero es imposible, porque Jesús seguramente usó algo más sencillo, seguramente él era carpintero, debe haber sido una copa de no sé, de madera. ¿Me Él era permites un comentario? el que quieras. Es que, volviéndonos a Indiana Jones y la última cruzada, se nota que son gente que nunca estudiaron para hacer y simplemente toman las primeras historias que se les ocurre. El pueblo de Israel, para celebrar la cena pascual, tenía los mejores platos, las mejores copas. Y eran copas en oro y en plata según la capacidad, pero aún las familias más pobres, Franco, utilizaban y utilizan una copa, un cáliz, lo más fino que puedan. En eso ahí no se limitaban. Esto lo digo porque en la película escoge el cáliz que era de madera precisamente por ajustar ahí. Pues digo que el que hace la película ni siquiera estudia. Pero no, en la costumbre del pueblo judío, el cáliz para celebrar la cena pascual eran de oro y de plata. Entonces, esto de que porque Jesús era carpintero, seguramente, no, eso es simplemente pensamiento del siglo XX, XXI, tratando de ubicarnos allá, pero se nos olvida eso tan importante. Ningún judío, y ningún judío va a utilizar una copa de madera. Siempre van a utilizar copas finas, porque para ellos es lo más sagrado, para ellos lo más hermoso, para ellos es la alianza que Dios hizo. Y como se utiliza básicamente una vez al año, pues se tiene esa copa ahí para ese evento en particular. Entonces por ahí te quería hacer el comentario, porque ya otras veces nos ha tocado comentar al respecto y aprovechar el momento, ¿verdad? Excelente. Para agregar, Franz, como para poner en contexto esto, según la tradición, y acá viene una de las fuentes importantes, una de las dos fuentes importantes de la revelación para la doctrina cristiana católica, sabemos que para aquellos que no lo sepan, una de las fuentes de revelación más importantes es la Sagrada Escritura, y la otra, igual de importante, es la Sagrada Tradición, la Santa Tradición, con T mayúscula, como lo decimos siempre. Estas dos fuentes hacen la revelación. Hacen a la revelación. Esto es importante porque, según la tradición, apareció en Roma este sagrado cáliz, el Santo Grial, como le llaman, traído desde Jerusalén por San Pedro. O sea, Pedro fue, dice la tradición, el que llevó este Santo Grial a Roma. Allí fue utilizado por los pontífices que sucedieron a Pedro para celebrar la Eucaristía, y esto es importante, la Eucaristía, otra de las cuestiones que muchas veces se discute. Y hay algo interesante en el canon litúrgico. Escucha esto, Franz. En el canon litúrgico romano, de los primeros papas estamos hablando, en el momento de la consagración se decía textualmente esto: tomando este glorioso cáliz.
Wow, wow, tomando wow, este glorioso cáliz. Después, bueno, hubo persecuciones, esta reliquia es como que fue de un lugar a otro y termina, se dice que acá, en esto que te estaba mostrando recién, que es en Valencia, y se dice que este es el verdadero Santo Grial. Si bien hay dos cáliz a los que se les dice que puede llegar a ser, pero vimos, yo puse esa foto que la voy a volver a poner en pantalla, porque tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI están frente a este que acabamos de mostrar y hablar que corresponde a Valencia. Esa es una de las reliquias importantes, me parece que importantísima por el peso histórico. Sabemos que son 2000 años. Esto tiene desde el momento en que el mismísimo Jesucristo celebra su última cena, ¿no? Hay otra cosa de la que hablamos el programa pasado, que quedó, que íbamos a decir y después quedó en el tintero, que era la sagrada lanza, que yo te contaba que tenía un nenito de catecismo que me decía cómo puede ser que una persona que mató a alguien, y en este caso terminó de ejecutar a Jesús, cómo puede ser que sea santo, y estaba toda esa cuestión. Y bueno, habíamos hablado de la sagrada lanza, que tiene una historia increíble detrás, Franz. Me gustaría por ahí contártela. Voy a poner en pantalla, a ver si es esta. Sí, ahí está. Bueno, a la izquierda esta es una escultura que está en el Vaticano, de Longinos, con la lanza en la mano. Y bueno, y lo que se ve al lado es cómo sería cómo es la lanza en realidad, ¿no? Decirte de esto, Franz, que según la leyenda, a esa punta de lanza que se encuentra en uno de los museos más importantes de Viena, se le atribuyen poderes sobrenaturales. Dice, si fuera cierto que esta lanza es parte del arma con la que el centurión romano Cayo Casio Longino, porque así se llama, perforó el costado de Cristo, podríamos creer que tiene poderes extraordinarios. Podríamos creer que tiene poderes extraordinarios. Hay una leyenda que está, que está asociada, mirá a quién te voy a decir, a Hitler. A Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la lanza fue robada por Hitler, quien probablemente conocía la antigua profecía que decía que quien quiera que posea esta lanza y comprenda los poderes que tiene, decía esta profecía, que tiene en sus manos el destino del mundo para bien o para mal. Bueno, la cuestión es que está esto dando vuelta, ¿no? Está esta cuestión dando vuelta. Pero bueno, esta lanza, esta punta de la lanza, que está en este museo importante de Viena, se dice, ¿no?, que es la lanza de Longinos. Y fíjense que siempre cada cosita que vamos viendo, cada parte de la historia importante, el Santo Grial, la corona de espinas, todas cosas que por más que, vamos a suponer que una persona diga, no, bueno, pero, yo no, esto no creo en esto. Está la parte de la ciencia que puede, a través de los estudios de carbono 14, datar, decir, bueno, esto está bien. Vamos a suponer que vos decís no es. Pero a ver, ¿qué antigüedad tiene? Lo que decíamos recién del Santo Grial. No hay dudas de que es de esa época. Después puede estar esa cuestión de decir, ¿es o no es? ¿Es o no es? Pero es de esa época. Tiene el tiempo que dicen y aseguran que esto tiene. Entonces, tanto con el Santo Grial como con la Santa Lanza, como con la Basílica de San Juan de Letrán que decíamos recién, estamos hablando de un templo y de dos objetos sagrados
eh, importantísimos para la historia cristiana. Y estos tres, tanto el templo como los dos objetos que hemos hablado, forman parte de las reliquias, por decirlo así, de la historia de la Iglesia católica. Y Y son hay algo... parte, perdona, son parte de los tesoros de la iglesia que no se pueden valorar. O sea, Gracias, gracias Señor, gracias, porque acabas de decir algo que yo quería ir hacia ahí. ¿Son patrimonio de quién? de la humanidad, no tengo De la duda. humanidad. Habla un poquito de eso, Franz, de lo que significa patrimonio de la humanidad. Porque mucha gente dice, no, eso pertenece al Papa y por qué no se vende y que es un tesoro. ¿Qué significa patrimonio de la Eh, humanidad? es que es algo que nos pertenece a todos, o sea, le pertenece al cristiano y al no cristiano, le pertenece al ateo, le pertenece a cualquier persona, porque a través de ellos se está dando fe de todo esto que ha sucedido, de todo esto que ha pasado en la historia de la humanidad. Nos centramos en el cristianismo, sí, pero es parte de toda la humanidad. Entonces, la iglesia es simple custodio. La iglesia no es la dueña, los dueños somos todos nosotros. Y esto es lo que hace valer y hace ver lo que ha vivido la humanidad a través del tiempo, a través de los siglos, ¿verdad? Franco, Amén. yo no sé si, Me si es lo que encantó. querías, pero Me encantó, a me mí se me quedó encantó. algo que hablaste la vez pasada. Y yo no sé si le va a caer mal o tenés ahí a mano, porque yo también siempre me he quedado con la duda. ¿Y qué pasó con los... Porque vos hablaste del pesebre y yo estaba pensando, ¿y qué pasó con el oro, incienso y mirra de los reyes? Pues eso se le puede haber ayudado a José y a María a sufragar gastos. ¿Tenés algo al respecto o quedaré con las Sí, ganas? sí, sí, sí. No, no. Es más, había preparado, digo, ¿qué preparo? El pesebre, en los restos de vestidos que podríamos hablar en un próximo programa, si quiere la gente, que dejen sus comentarios, o si ya está y les parece que es mucho esta cuestión de la arqueología cristiana, pasamos a otra cosa. Pero hay unas reliquias, un relicario muy importante que también lo voy a poner en pantalla para que lo vean, creo que es esta imagen, ahí está, sí, tal cual. Lo que están viendo ahí en pantalla es el relicario que contiene en su interior, ahí ven las tres imágenes hacia la derecha de la pantalla. Esas son las reliquias, el oro, el incienso y la mirra. Todos sabemos que la Biblia cuenta que al pesebre donde nació Jesús llegaron tres reyes magos o magos de Oriente con regalos para el entonces bebé. Oro, incienso y mirra. Estos presentes, aunque le parezca raro a la gente, están guardados en el monasterio de San Pedro en el monte Athos de Grecia. Y de tanto en tanto son exhibidos con muchísimo cuidado y seguridad también, lógicamente. Hace no mucho tiempo sé que estuvieron en Rusia. Y por eso hay veces que se sacan como para... se llevan a pasear, por decirlo así, para exhibirlos. Pero es algo muy, muy, te diría, muy inusual. Pero sí, aunque parezca, Franz, parezca algo, eh, eh, no sé, imposible, algo que, como dijiste vos, y cómo no lo vendió María, cómo no negociaron con eso, siendo tan pobres. Vaya a saber, la cuestión es que se veneran Ahí está. eh, como reliquias que, volvemos a lo mismo, datan de esa época. Después estará la cuestión, decir, yo no creo en la tradición, eh, no creo en la ciencia y por lo tanto para mí no es. Bueno, no estás obligado a creer. Lo que sí No, te cuento es que la tradición tiene desde ese tiempo este relicario con estas tres reliquias: el oro, el incienso y la cierto. mirra, Franz. Muchísimas gracias, Franco. Y yo no sé si para ir cerrando, todavía tenemos tiempo, pero hay
hay dos sudarios que por tradición también se tienen. Uno menos conocido que otro, aunque de uno se hablaba más en las Semanas Santas que el otro, ¿verdad? El sudario de la Verónica y el Santo Sudario eh, que cubrió a nuestro Señor en el entierro. Y yo quisiera irme la sábana santa de Turín o el sudario de Turín. ¿Tenés a mano que me puedas ayudar, que me puedas compartir acerca de eso? Sí, Porque esto es sí. increíble la historia. Yo la he escuchado muchas veces, pero ahora quiero los estudios que hemos sacado. Yo voy a poner en pantalla el sudario de Turín, lo que se conoce como la sábana santa. Si bien hay otra, que como bien decías vos, el de la Verónica, que es la Verónica que, bueno, festejábamos ayer, día lunes Sí, 12 de sí. julio, el día de Santa Verónica, que siempre se la muestra con el otro sudario, por decirlo así, con la faz, la santa faz, el rostro de Jesús. Yo lo que voy a poner en pantalla que está ahí es lo que se conoce como la sábana santa, tal cual como la ven, parece la imagen, digo porque hay muchos escépticos, por eso parece la Sí. imagen de una persona que está acostada con sus manos cruzadas, y bueno, eso es lo que se ve. Hay una sólida creencia por parte, está sustentada por parte de la tradición, que señala como el manto, a esta sábana que están viendo ahí en pantalla, señala como el manto que envolvió el cuerpo del Señor Jesús. Es una pieza de lino, o sea, completa de lino, que tiene el más del largo lógicamente, de una persona. Este manto lleva la imagen, como ven ahí, detallada el frente y la espalda de un hombre que fue crucificado de manera idéntica a Jesús de Nazaret, según describen las escrituras. Este manto está en Turín, en Italia, desde el año 1578 y es puesto a exposición pública aproximadamente una vez por cada generación. La última exhibición previa que se tiene a ver noción fue en el año 1978, Franz. Eh, Ok. con esto lo importante de saber es que es una de las imágenes que tuvo más estudios, o sea, más de 1000 investigaciones científicas. Wow. Se han tomado más de 32.000 fotografías como para tratar de revelar a ver qué hay ahí. Esta imagen que están viendo bueno, que está, se ven hasta las manos, se ve el rostro, la parte de los ojos, el pelo, está impreso de una manera, Franz, increíble. Hay un detalle hermoso, hermoso. Eh, Estos rastros de sangre que se encuentran en la sábana santa conectan esta reliquia con otros milagros. O sea, las manchas de sangre y de suero que se encuentran en esas síndone, que es irreproducible por medios artificiales, se trata de sangre coagulada sobre la piel de un hombre herido, y que fueron vueltas a disolver en el contacto con esa tela húmeda. Ahora viene la parte importante. Científicamente se ha comprobado que se trata de sangre humana, de varón, sangre humana, de varón, de grupo sanguíneo AB negativo. Este grupo sanguíneo AB negativo es el más común entre la raza semítica, que según la investigación arrojó, ¿no? en este caso. Pero acá viene la parte sorprendente, Franz. La sangre es del mismo tipo que el que se encuentra en el llamado sudario de Oviedo, España, que es una Oh, tela mucho más chica, de 83 centímetros por 50 centímetros, que presenta numerosas manchas de sangre que pasan de un lado al otro, y es este sudario que está en Oviedo, en España, la tradición le llama el Sagrado Rostro, que hablábamos recién. Y ok. que Yo no sabía se ese cree, detalle. bueno, y llegó a Oviedo, este sudario, el sudario de Oviedo,
llegó a Oviedo en el siglo IX, en un arca que provenía desde el África. Esta sangre presente en este sudario también pertenece al grupo AB negativo, que está presente también en la sábana santa que estamos viendo en pantalla. No sé qué te parece a vos, Franz, pero o sea, es increíble. Y hay otro detalle. Hay otro detalle. Porque hay estudios realizados sobre una reliquia física que se conserva en un milagro eucarístico en Lanciano, en Chieti. No sé si conoces el milagro del Lanciano. Sí. Podríamos tocarlo en otro programa. Si bien eso Claro. ya es algo que sucede, es un milagro eucarístico, es una reliquia cristiana, pero que ocurre en un momento X de la historia posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo, muchísimo tiempo después. En el siglo, esto sucede en el siglo VIII en la iglesia de San Legonciano. Lo que te estoy diciendo del milagro eucarístico, ¿no? En las manos de un monje basiliano que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, un sacerdote que consagraba, pero que dudaba de lo que pasaba. No creía. En el momento de la consagración, bueno, voy a sacar esto porque la gente estará diciendo dónde está esta gente. En el momento de la consagración, este monje basiliano, cuando está consagrando la hostia, o sea, el pedazo de pan, la hostia que tenía en la mano, se convirtió en carne y el vino en sangre. A eso se le llama, y es súper conocido, como milagro eucarístico del anciano. Tras investigaciones realizadas en el año 1970 por el profesor Odoardo Linoli, que es un profesor de anatomía e histología patológica de la Universidad de Siena, se concluyó que la sangre, que la carne, concretamente esa carne que todavía se conserva, corresponde a tejido verdadero de miocardio de un corazón humano, y la sangre es humana. Y aunque te parezca llamativo, el grupo sanguíneo de la sangre de esta carne que está en ese milagro del anciano es de qué tipo, Franz? A ver. AB negativo. AB negativo. Lo mismo podríamos invitarlos. Yo hace rato que quiero tener un diálogo con el doctor Ricardo González Castañón. No lo he logrado todavía poder sumar a nuestro programa, a este espacio. Pero él nos podría contar, porque él estuvo investigando, de hecho sigue investigando, pero estuvo al frente de un milagro eucarístico muy muy grande que pasó en Buenos Aires, que fue pedido por el actual Papa Francisco, en ese momento Cardenal Bergoglio, y que él era ateo y a través de este hallazgo, este descubrimiento, se convierte, y casualidad que el tipo de sangre de lo que él estudia también es grupo sanguíneo AB negativo. Increíble, pero bueno. Increíble pero hermoso a la vez, Franco. Hermoso a la vez porque a mí siempre me ha llamado la atención la gente que dice que la ciencia y la religión no se llevan. Y bueno, incluso tenemos la encíclica famosa Ciencia y Razón, ¿verdad? Donde Fides et Ratio. Fides et Ratio, la fe y la razón. Donde la misma iglesia dice que son una sola. Y hoy lo estamos viendo, lo estamos comprobando una vez más, cómo las cosas de Dios, las cosas de la religión no son para nada distanciadas de la ciencia, más bien se unen para comprobar. Y son los detalles hermosos que tenemos acá en nuestra iglesia. ¿Y por qué digo que tenemos en nuestra iglesia? Porque es la iglesia católica donde tenemos más evidencia de lo que ha sido el cristianismo, de lo que ha sido la historia del cristianismo a través de los siglos, donde
vea cuántas reliquias, cuántas situaciones, cuántas evidencias vamos encontrando poquito a poco. Y bueno, por algo estamos ahí. Franco, es hermoso. En realidad me ha fascinado estos últimos programas porque vamos viendo que amarran nuestra fe, que nos aseguran más lo que es nuestra fe. Yo no sé tú, pero Sí, a mí por eso me interesa tanto abordar estos temas. Me gustaría poder en algún programa hablar sobre eh, el pontificado, la sucesión apostólica, pero en nombres, en años, en qué hicieron, en cómo vivieron, en cómo murieron, en qué es lo que fueron instituyendo cada pontífice. O sea, sería una sucesión de muchísimos programas, porque estamos hablando de más de 260 pontífices comprobados, un linaje, vamos a decirlo así, una sucesión ininterrumpida que nos da también esa certeza histórica, ¿no? Decir, bueno, esto arranca en Pedro, en realidad en Jesucristo Galilea, en la figura de Pedro, y hoy todavía en la figura de Francisco, 13 de julio del año 2021, cuando estamos grabando este programa en vivo, todavía no se ha cortado esa sucesión apostólica, ¿no? Que eso también es garantía para nuestra fe, es garantía de decir, no es algo que inició y así, como decías recién, en el garage de una casa, 2000 años después de este acontecimiento de Jesucristo. No, es algo que inició en Jesucristo, con Jesucristo, elegido por Jesucristo. Las personas que figuran en la palabra formaron parte de esta historia ininterrumpida que, como bien dice la palabra, seguirá y estará Él con nosotros hasta el último día de nuestra historia. amén, así es, así es. Eh, la verdad, Dios quiera que abra la mente y los corazones de aquellas personas que no los quieren abrir. Eh, yo no pretendo que me crean a mí, yo no pretendo que cambien sus creencias de la noche a la mañana. Yo lo que sí quiero es que piensen un poco, que analicen, que revisen lo que se les está dando y que puedan realmente definir si es que Cristo dejó una iglesia o no la dejó y cuál es esa iglesia. Hoy hemos visto más evidencias, don Franco, y yo creo que si Dios nos da vida vamos a continuar nuevamente y vamos a seguir trayéndole más evidencias históricas. Franco, yo no sé si terminamos pronto el programa, la gargantica me afecta un poco Sí, sí, y sí, aprovechar, aunque no nos tal, llevemos la hora. tal cual, tal cual. Bueno, a todos los que estuvieron acompañándonos en el programa de hoy, si han comentado, puede que hayan respondido nuestros hermanos que nos acompañan y nos ayudan a seguir adelante con esta página, y si no lo han hecho, lo estaremos haciendo posterior al programa. Bueno, lo que decimos siempre, ayúdennos a evangelizar, compartan este contenido, lleven esta palabra a aquellas personas, a aquellos corazones que desconocen la historia de la iglesia y que están a lo mejor metidos en lo que le dicen, les cuentan, pero que en realidad investigando un poquito hallarán toda la verdad, no esa partecita, toda la verdad. Y bueno, como decimos siempre, comenten qué les interesaría conocer, les gusta, no les gusta, por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Todo sirve para edificarnos, para seguir adelante trabajando en este camino que empezamos hace más de un año con este hermano Franz. Y que martes a martes tratamos de no fallarles, de estar ahí y de acompañarlos y de que nos acompañen. Franz, gracias de corazón por este tiempo, por este espacio, la verdad que a mí me edificó un montón. Y compartan además, porque esto es para todos. Muchas gracias, un abrazo bien fuerte
y con lleno de alcohol y gel, aunque ya estoy libre. Hasta la vista, mis hermanos. Chao, chao. Gracias. Gracias, nos vemos el próximo martes acá en este programa Diálogo entre Hermanos. Chau.